de señas. Bienvenido, doctor Oca. También tenemos al doctor Carlos Pereda, que obtuvo la licenciatura en filosofía, es maestro en filosofía por la Universidad de Constanza, Alemania, y doctor en filosofía por esta misma universidad. Es autor de publicaciones como Debates, Crítica de la razón arrogante, 4 panfletos civiles, Los aprendizajes del exilio y Sobre la confianza. Además, ha publicado más de 250 artículos en revistas especializadas y de divulgación. Ha sido merecedor de reconocimiento como el Premio UNESCO en 1969, el Premio Universidad Nacional de Investigación en Humanidades en 1998 y Premio Siglo XXI de Ensayo por el libro Los aprendizajes del exilio 2008. Bienvenido, doctor Carlos Pereda, y le cedo la palabra al doctor Oca. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si funciona, pero no sé si sea necesario de todas maneras. ¿Ah, sí? ¿Sí ya está funcionando? Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por venir. La Feria del Libro de Guadalajara, que es tan grande y que tiene tantos eventos, desgraciadamente me parece le da poco espacio a la filosofía, ¿no? Tenemos por todos lados presentaciones de libros literarios, pero la filosofía ocupa un lugar muy modesto en un pequeño rincón de la feria. Eso habla, creo yo, también algo acerca de la cultura iberoamericana, de la cultura en lengua española. Sin embargo, les quiero decir que el día de hoy, ¿no?, tenemos la fortuna de que nos acompañe el doctor Carlos Pereda, ¿no?, quien es no solo el filósofo mexicano más importante hoy en día, sino, me atrevería a decir, incluso el filósofo más importante de toda América Latina. Digo filósofo mexicano porque, aunque preserve Carlos Pereda su acento meridional, él ha realizado toda su obra filosófica en este país, ¿no? Y esa obra filosófica ha respondido no solo a las preocupaciones intelectuales, personales de Carlos Pereda, sino que también yo diría que es una obra que ha crecido y que ha florecido en un ambiente cultural, político, social, particular, que es el de nuestros países latinoamericanos. El final del siglo XX en América Latina presenció una serie de movimientos políticos y culturales en contra del autoritarismo, del dogmatismo y de la intolerancia en todos nuestros países. América Latina, incluyendo a España, ¿no?, o sea, del orbe iberoamericano, a mediados de siglo todavía era un entorno en el que la violencia, ¿no?, y el dogmatismo eran cosa muy frecuente. ¿Qué podría ser la filosofía frente a esto? ¿Cómo podía la filosofía responder, ¿no?, a este entorno de irracionalidad, ¿no?, de insensatez? Creo que los historiadores de la filosofía futuros, de la filosofía latinoamericana futuros, encontrarán en la obra de Carlos Pereda una respuesta desde la filosofía a esta manera viciada, enferma y violenta de entender la vida humana. El equivalente en España, alguien que tiene, yo creo que, grandes vasos comunicantes con el pensamiento de Carlos Pereda, que es el filósofo Javier Muguerza, ¿no?, también se ha ocupado de esos temas desde el orbe español, ¿no?, desde del entorno español, ¿no? Una filosofía, la de Carlos Pereda, que defiende exactamente lo contrario de lo que padecíamos en aquella época. Una filosofía del pluralismo, una filosofía de la tolerancia, una filosofía
de los valores y de las virtudes, que sin caer en los extremos fundacionistas e incluso fundamentalistas a los que estábamos acostumbrados, nos invitaba de nuevo a pensar de manera virtuosa, y pensar de manera virtuosa como el vehículo, como el camino para vivir de manera virtuosa. La filosofía de Carlos Pereda es una guía para la vida humana, para la vida inspirada en el ejercicio, ¿no?, correcto de la razón. Lo que a lo largo de todos sus libros ha procurado Carlos Pereda es enseñarnos a que pensemos cómo debemos pensar. Y no lo hace Pereda de una manera, digamos, tal que nos estuviese hablando desde un púlpito elevado, o como si fuera un maestro que está escribiendo en el pizarrón una serie de reglas que los alumnos tienen que seguir. No, la filosofía de Carlos Pereda lo que nos hace es invitarnos a que nosotros mismos reflexionemos de manera autónoma qué podemos hacer para pensar mejor, y de esa manera qué podemos hacer para vivir mejor, ¿no?, en sociedad, en nuestra comunidad. Por eso la filosofía de Carlos Pereda se ha ocupado de diversos matices, sesgos, rincones de la manera en la que pensamos todos los días, en distintos ámbitos, en la literatura, en la ciencia, en la moralidad, en las relaciones sociales, ¿no? No tiene Carlos Pereda una especie como de tratado sobre la racionalidad, porque el espíritu de su filosofía no ha sido la de escribir una especie como de descripción científica, por así decirlo, de lo que significa pensar y pensar bien, sino que lo ha hecho es a través de diversos casos especiales, de diversas tendencias, de diversas inclinaciones que tenemos los seres humanos, y lo que ha hecho es una crítica muy precisa y rigurosa de muchos de los vicios de nuestra manera de pensar. Por eso, una de las categorías de los conceptos que Carlos Pereda ha utilizado en su filosofía es la de los vértigos argumentales, ¿no? Pereda de repente nos describe cómo a veces cuando estamos pensando de cierto modo y por lo mismo actuando de cierto modo, nos dejamos llevar por una especie como de vértigo, ¿no? Nos cegamos a las otras alternativas, a las otras opciones, y empezamos a razonar y actuar de una manera en la que, como si estuviésemos arrastrados por un remolino, ¿no?, ya no podemos salir. Eso lo podemos ver todos nosotros en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, cuando pelea una mamá con una hija, ¿no?, por dar un ejemplo, de repente la mamá se pone en una posición, ¿no?, ya no sale de ella, ¿no?, y la hija se pone en otra posición y tampoco sale de ella, y es imposible que se pongan de acuerdo, ¿no? De alguna manera tendrían como que salirse de ese caminito en el que ya entraron, ¿no?, y tratar de hacer un diagnóstico de las maneras en las que estaban llevando su discusión para ver que sí es posible ponerse de acuerdo, ¿no? Hoy en día que muchos tienen desconfianza de la democracia, por ejemplo, y de una democracia basada en deliberaciones, en argumentación, en una discusión racional, la obra de Pereda, por ejemplo, me parece que más que nunca sigue siendo importante, ¿no? Por eso, si reelaborara, por ejemplo, eso que dije hace un rato acerca de cómo la filosofía de Carlos Pereda es como una expresión contraria al autoritarismo, a la dictadura y a la intolerancia, la filosofía de Pereda también se puede ver como una filosofía que nos orienta, que nos ayuda a vivir de acuerdo con la razón.
y eso no es otra cosa más que vivir de acuerdo con la democracia. La filosofía de Carlos Pereda es, me parece, en este momento, ¿no?, el mejor instrumento que tenemos los latinoamericanos para poder vivir en paz, vivir de manera armoniosa, ¿no?, de una manera fundada en la razón y en la moral, ¿no? Después de esto que dije brevemente sobre cómo veo yo la filosofía de Carlos Pereda en la historia del pensamiento en lengua española, les quiero decir un poquito sobre el libro y luego quisiera hacerle unas preguntas a Carlos Pereda para aprovechar que está aquí y más adelante dejaremos un breve espacio para que ustedes también le puedan hacer preguntas. Este libro, Normatividad y Argumentación, fue publicado por el Instituto de Investigaciones Filosóficas y en ocasión de un homenaje que se le hizo a Carlos Pereda en el propio instituto del 23 al 25 de noviembre de 2011. Fue un homenaje que le realizamos en el instituto y los textos que se presentaron en esa ocasión están recogidos en el libro y después Carlos Pereda hace una respuesta larga a cada uno de ellos, ¿no? Realmente el libro vale no solo por los textos de aquellos que escriben sobre la obra de Pereda, sino también y sobre todo por la manera en la que Pereda responde, ¿no? Poniendo también de una vez más el ejemplo en cómo la discusión, la conversación filosófica es una actividad fundamental para el desarrollo de nuestras capacidades de comprensión y de conocimiento. Finalmente, se incluye una conferencia magistral de Carlos Pereda, un texto que entonces estaba inédito, que se llama La filosofía y la perspectiva de la extrañeza. El libro se divide en cuatro grandes bloques. El primer bloque se llama Racionalidad y Argumentación, y ahí varios colegas de Carlos hablan sobre lo que podría llamarse su teoría de la racionalidad, ¿no? Entendiendo teoría de una manera pues amplia, ¿no? Más bien como su filosofía de la racionalidad, ¿no? Aquí hay trabajos de investigadores muy distinguidos como Douglas McDermott, Pedro Stepanenko, Carlos Thibot, Ángeles Eraña, Alejandro Herrera, Luis Vega Reñón, que es uno de los principales especialistas sobre lógica y racionalidad en España, Sergio Martínez, Eduardo García Ramírez, ¿no? Casi todos ellos hablan sobre temas como, por ejemplo, las patologías de la argumentación, la cuestión de las falacias, los vértigos argumentales, lo que llama Carlos Pereda la razón arrogante, ¿no? Esa razón que de repente siente que puede resolverlo todo y no es capaz a veces de responder a otro tipo de evidencias o de datos o de pruebas que la saquen de su caparazón, ¿no? de autoridad. Otra manera de llamar a la razón arrogante sería la razón autoritaria, ¿no? Por ejemplo, bueno, que no solo está en la política, la vamos a encontrar también en otros lados, por ejemplo en la ciencia, en fin, etc. El segundo bloque de artículos son sobre problemas éticos, la manera en la que Carlos Pereda en su obra se ha ocupado de la ética. Tenemos textos de Gustavo Ortiz Millán, de Héctor Zagal, de Gustavo Leiva, de Carlos Mendiola, de María Pía Lara y de Efraín Lazos. Es interesante que en la obra de Pereda, como también en la de otro gran filósofo mexicano recientemente fallecido, hay una conexión entre la ética, es decir, entre la pregunta de cómo hemos de vivir, ¿no?, con la epistemología y con la lógica, es decir, con las preguntas sobre cómo hemos de pensar, qué debemos creer, ¿no? Pereda, siguiendo una tradición filosófica que se remonta a Aristóteles y Kant, conecta estas preguntas de manera importante. Repito, ¿cómo debemos vivir? Es una pregunta que no se puede responder si no tenemos algún viso de respuesta a la pregunta de cómo debemos pensar, cómo debemos razonar, ¿no? El tercer bloque de trabajos de este libro
se llama Experiencias del Exilio. Y estos trabajos, son 3 trabajos, de Griselda Gutiérrez, de Mariflor Aguilar y de Nora Robotnikov, giran alrededor de un libro de Carlos Pereda que se llama Aprendizaje sobre el exilio. Y este es un libro muy interesante porque en él se observa una tendencia o un recurso, podríamos decir, de la mayoría de las obras de Carlos Pereda, que es la manera en la que él usa la literatura, ¿no?, para reflexionar de manera filosófica, ¿no? Pereda, en este libro, lo que hace en el libro sobre el exilio es examinar varios textos de escritores que padecieron el exilio, y a partir de estos testimonios, ¿no?, de estos indicios, ¿no?, de estos materiales, como él les llama, ejerce su reflexión filosófica. Hay otro libro, por ejemplo, de Carlos Pereda, que se llama Conversar es humano, que salió publicado por el Colegio de México ya hace muchos años, ¿no?, que convendría quizá ya que se reeditara, en donde Pereda también hacía un ejercicio semejante con el pensamiento y la poética de Octavio Paz. Entonces, si bien La experiencia del exilio es un libro que aborda una experiencia sufrida por numerosos individuos de carne y hueso, también es un ejercicio magistral de cómo hacer filosofía a partir de la literatura. Y por último, hay otro bloque de artículos sobre el concepto de confianza y de persona. Aquí tenemos artículos de María Herrera Lima, de Luis Javier López Farjat, de José Luis Rivera, de Miguel Ángel Fernández y de Fabiola Rivera Castro. ¿Y por qué esto de la confianza? Porque en uno de sus libros más recientes, Carlos Pereda escribió acerca de este tema, acerca del tema de la confianza. De nuevo, aquí encontramos esa conexión entre epistemología y ética, o si prefieren, entre la pregunta de cómo conocemos y la pregunta de cómo hemos de vivir. Todos los días nosotros dependemos del testimonio que nos dan otras personas acerca del mundo, acerca de datos que son importantes para nosotros, y por lo tanto no podemos vivir sin confiar. La confianza es fundamental, ¿no? Confiamos en lo que nos dicen nuestros padres, lo que nos dicen nuestros amigos, lo que nos dicen nuestros maestros. Pero ¿cómo podemos entender este concepto de la confianza? ¿Cómo podemos ser sujetos epistemológicamente autónomos y confiar en los demás? ¿Cómo confiar en una sociedad como la mexicana, por ejemplo, en la que se nos enseña más bien a desconfiar, ¿no? ¿Cómo podemos reinstaurar esta virtud, ¿no?, de la confianza después de que a lo largo de casi todo el siglo anterior teóricos como Freud, como Foucault, como Marx nos enseñaron a sospechar, ¿no?, a sospechar de las intenciones de los demás, a sospechar de la información que recibimos, ¿no? Yo creo que recibimos ya es más bien casi un eufemismo, porque estamos bombardeados de información, ¿no? ¿Cómo podemos confiar cuando prendemos el televisor o vemos el internet o prendemos el radio y estamos recibiendo toda una serie de mensajes, ¿no?, que sabemos de antemano que traen un propósito que no necesariamente es un propósito que va de acuerdo con la verdad o con el bien? Este libro sobre la confianza de Carlos Pereda también, en el caso mexicano, me parece muy oportuno, ¿no? Somos una sociedad, la mexicana, en donde, como decía Juan Ruiz de Alarcón, la verdad es sospechosa, ¿no? Y muchas veces la sospecha es verdadera, ¿no? Entonces, estos temas, ¿no?, que ha trabajado Carlos Pereda, pues creo que a todos nos permiten navegar mejor en estas oscuras y turbulentas aguas
del México de hoy, ¿no? Es una filosofía